Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces la idea es lo siguiente. Vamos a trabajar básicamente recordando lo que habíamos hecho hasta la clase de hoy, que eran las vistas y los isométricos, ¿cierto? Para esas vistas y esos isométricos le vamos a hacer una adición para completar como la noción del plano, ¿cierto? Los planos están compuestos de esas vistas que ustedes vienen haciendo normalmente, de esas vistas, y adicional, dentro de esas vistas van unos tipos de línea que es importante pues como tener en cuenta. En este caso tenemos unos tipos de línea que yo les había mandado unos videos a principio de semana. Hoy les voy a explicar cómo se soluciona lo de las líneas, ¿listo? Y adicional a eso están las anotaciones de las medidas. Entonces, los planos están compuestos por líneas de contorno, unas líneas punteadas y unas líneas que nos sirven para anotar las medidas del objeto. Entonces, les voy a compartir aquí mientras vamos a hacer el proceso aquí en el programa. ¿Listo? Entonces, ahí ya estamos viendo las vistas de un objeto. Yo aquí me valí como referencia, cogí un isométrico que tenía acá, espérenme, yo miro a ver si sí está grande, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hice fue utilizar un isométrico. Ese isométrico tiene unas medidas, ¿listo? Entonces tenemos unas medidas que nos sirven para hacer el dibujo como tal. Entonces tenemos las indicaciones para poder dibujar o fabricar el objeto. En este caso yo pasé aquí el isométrico para que lo podamos medir ahora que vamos a dibujar las vistas. Y aquí tenemos el conjunto de vistas, ¿listo? En los cuales tenemos las vistas que generalmente hacemos. Este sería la lateral izquierda, frontal y superior, ¿listo? Adicional a eso tenemos las indicaciones, que son estas medidas que tenemos acá. Entonces, tenemos las medidas en las vistas, ¿cierto? Adicional a eso, tenemos estas líneas anaranjadas, que se llaman líneas y marcas de centro, y tenemos estas líneas punteadas, tenemos por aquí, tenemos por acá otras líneas punteadas, que se llaman líneas invisibles, ¿listo? Entonces, ustedes hasta ahora solo han dibujado vistas con estas líneas, pues aquí en este caso están blancas, que serían las líneas de contorno. Entonces, adicional a esas líneas de contorno que tenemos dentro de esas vistas, tenemos las otras líneas que van a completar el plano. ¿Listo? Entonces tenemos, adicional a las líneas de contorno, otros 3 tipos de línea adicionales. Entonces voy a borrar aquí estas vistas que tengo aquí y vamos a hacer el proceso desde cero. ¿Listo? Para que empecemos a visualizar cómo vamos a ubicar cada una de las líneas en el plano. Entonces, lo primero sería dibujar las vistas, perdón, como normalmente lo hacemos. Entonces vamos a escoger frontal, listo. ¿Cuál sería la frontal? Entonces yo digo que la frontal es mirando de aquí hacia acá. Vamos a escoger la lateral izquierda viendo desde este punto hacia acá y vamos a dibujar la vista superior viendo desde este punto hacia abajo, o sea, viendo la parte de arriba del objeto. ¿Listo? Entonces son 3 vistas, no es necesario hacer las 6 vistas, solo con esas 3 ya quedaría bien el plano. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con la frontal y vamos a identificar medidas generales. ¿Listo? En este caso, esto sería como un repaso de cómo dibujar las vistas. Entonces tenemos en la base en la frontal sería esta medida que está acá, desde esta esquina a esta esquina. ¿Listo? Desde esta esquina hasta acá. Ahí me dice que tiene 30. Cuando yo vengo aquí y miro las medidas, dice que tiene un tramo de 5, uno de 20 y otro de 5. ¿Cierto? Si lo sumo,
tendría los 30 milímetros en la base. Y tenemos una altura que me la están anotando aquí, que dice que es de 40 milímetros. Entonces, el área que ocupa esa frontal está demarcado. Voy a cambiar aquí el tipo de línea en un momentico. Está demarcado dentro de un rectángulo de base 30, ¿listo? Base 30 por altura 40, ¿listo? Entonces hago el rectángulo. Esto simplemente es una referencia. Es muy bueno que siempre lo hagan porque aquí tenemos las medidas generales, ¿no es cierto? El ancho total y el alto total. Entonces yo ya sé que dentro de ese rectángulo debo dibujar la vista, que de ese rectángulo no puede sobresalir nada ni hacer falta medida, ¿no es cierto? Entonces es simplemente una guía, yo lo estoy haciendo ahí. Pues a medida que ustedes vayan ganando, digamos que comprensión en esto, no tienen que hacer todas estas líneas, simplemente dibujan las líneas que ustedes ya identifiquen. Listo, entonces tenemos el rectángulo, nos está representando el área de la frontal. Y desde la base hacia arriba vamos a empezar a tomar las alturas. Vemos que aquí hay un primer nivel, ¿no es cierto? En estos rectángulos que vemos aquí, ¿cierto? Que son estas alturas que están representadas con estas líneas verticales. Y me dice que la altura de ese segmento del objeto mide 10 milímetros. Entonces vamos a marcar los 10 milímetros. Listo, marco 10 milímetros y trazo una línea en horizontal que corresponde a la unión de esta línea con esta línea y esta línea de acá, que es lo que estamos viendo de frente. Listo. Al ser circular, aquí como un cilindro, no se vayan a confundir porque ahí en esa posición no veríamos la curva, sino que veríamos una línea recta. Entonces, si unimos esto y con esto, que están en la misma altura, ¿cierto? Me va a dar una línea horizontal. Miren que hacia esto esté atrás, no está más arriba ni más abajo, está en la misma posición. Es decir, que si yo mido de aquí de la base hacia arriba, listo, me dan 10 milímetros. Entonces, esta base que se ve por acá más atrás está en la misma base que están estas dos líneas de adelante. Por eso estamos viendo aquí esa línea continua. Eso sí, ¿qué debemos hacer? Segmentar esos tramos. Aquí la medida no lo muestra. En esos tramos de 5, 20 y 5. 5 para los rectángulos exteriores y 20 para el cilindro central. Entonces, simplemente vengo aquí y en mi vista voy a poner 5 milímetros y subo en vertical. Listo, ahí tendría el primer rectángulo. De esta esquina hacia acá, mido 5 milímetros y subo 10. Ahí tengo segmentado ese espacio con los volúmenes que se ven ahí, los dos rectángulos y el agujero en el centro. Listo. Ahora, para terminar esa vista frontal, tenemos que en el frente, en la parte de arriba, se ve esta forma de campana, no termina así rectangular y tiene un agujero circular en ese volumen que vemos ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer para hacer ese borde así como circular, como cilíndrico, es hallar el radio de la semicircunferencia y en qué posición está el centro. Entonces, aquí en estas medidas me está diciendo que esta línea horizontal hacia el centro, aquí me está marcando el centro, listo, tiene 15 milímetros y que el radio del borde, aquí estamos viendo una flecha que sale del centro al extremo, tiene 15 milímetros. De aquí del centro hacia el borde del agujero hay 10 milímetros, ¿cierto? Entonces tenemos dos circunferencias, una exterior de 15 milímetros y una interior de 10, que sería el borde y el agujero. Entonces lo primero es, de aquí hacia arriba, vamos a marcar los 15 milímetros, ¿cierto? Donde me está indicando que esta altura que hay, de aquí del centro de esta línea al centro del agujero. Listo, al centro de las circunferencias. Ahí vemos que hay 15 milímetros. Entonces yo hice esa misma referencia
y ahí haríamos las dos circunferencias, este sería el centro. Entonces, hago una circunferencia de radio 15 y una circunferencia de radio 10. ¿Listo? Ahí tenemos casi completa la vista, solo que ahí no le estaríamos dando la forma de campana. Tenemos que empezar a borrar ciertas líneas que no necesitamos. En ese caso, tenemos que estos arcos de circunferencia no existen, ¿cierto? Porque aquí es una línea continua exterior y aquí eliminaríamos estas líneas y acá vamos a borrar esta está acá, a ver que si me lo deje poner, y esta línea de acá la borramos. Entonces ahí miren que ahí simplemente ya sería borrar las líneas que sobran, las líneas del rectángulo de referencia, y tenemos la frontal. Eso es lo que veríamos de frente, ¿no es cierto? Entonces tenemos las superficies que estamos viendo con la forma de campana que les había indicado. Ahora vamos a hacer la lateral izquierda. ¿Listo? Esa lateral es una figura muy sencilla porque si ustedes lo ven aquí, esta parte de acá es una L. Ojo, no importa que esto termine aquí semicircular, que no importa que esto sea un cilindro, esto aquí se va a ver recto. Recuerden cómo se ven las vistas de un cilindro. Cuando ustedes ven la, digamos, la superior o la frontal, en este caso sería la frontal, vemos la circunferencia. Pero si veo la lateral de ese cilindro, se ve como un rectángulo. Entonces verían líneas rectas. ¿Listo? Entonces va a ser la L con las medidas que aparecen acá. Dice que tiene 30 milímetros en la base, que es esta de acá, ¿cierto? Esta es la base. Dice que tiene 30 milímetros, la altura es de 40 milímetros y tiene aquí un ancho de 10 milímetros que me lo están dando aquí en esta parte de acá y por este lado tiene un ancho de 10 milímetros. Entonces, simplemente en las medidas me están indicando qué medida tiene. Entonces vamos a dibujar la L, como es la lateral izquierda, debe ir al lado izquierdo de esta frontal, porque lo estoy haciendo en sistema americano. Entonces, recuerden, muy importante, siempre alinear las bases. ¿Listo? Entonces, miren que yo aquí tengo una referencia que me está diciendo que ese es el nivel de la base. Entonces yo aquí, sobre esa misma línea de referencia, voy a trazar la línea de 30 de la base. Y algo muy importante es referenciarse con la frontal para hacer las otras medidas. Entonces ustedes no necesariamente tendrían que medir los 40K, sino que simplemente ustedes pueden hallar una referencia aquí de altura. Listo. Y miren que si yo trazo una línea, aquí en este caso es una línea de referencia que el programa me saca, pero si ustedes lo hicieran allá, trazaran una línea, ¿cierto? En horizontal, desde la altura máxima de la frontal, miren que si trazo la vertical, esa línea, ¿cierto? Que se intersecta ahí, queda de 40 milímetros, la línea en vertical quedaría de 40. Entonces estoy trabajando con la misma medida que tiene la frontal, que es lo que siempre se debe hacer. Por ejemplo, la frontal y la lateral comparten siempre las alturas. Entonces no es lógico decir que la frontal tiene, por ejemplo, una altura de 40 y hacer la lateral de una altura de 30, porque quedaría malo. Listo, siempre comparten la altura. Entonces aquí tenemos 40. Entonces voy a hacer la línea de 40, por acá va a ser la línea de 10 milímetros, ¿listo? Que sería el ancho de la L, y por acá yo también puedo referenciar con esta altura de acá, ¿listo? Si proyecto esa línea de la frontal hacia la izquierda y trazo la vertical, miren que la altura siempre va a ser de 10 milímetros, se corresponde una vista con la otra. Profe, Ahora, ¿nosotros tenemos que hacer las vistas en la aplicación o se pueden hacer en hojas milimetradas? no, ustedes pues obviamente lo van a hacer en hojas milimetradas, ¿listo? Ah, ya me tenía asustado, profe. Yo aquí solo les estoy mostrando es como la idea de que siempre deben de referenciar las medidas, ¿listo? Ah, listo, Porque profe, muchas gracias. esta de acá es la misma que hay aquí al lado derecho, ¿cierto? Frontal y lateral comparten esas medidas.
Entonces, si yo, por ejemplo, esta línea de acá que estoy marcando, la hago más bajita que la que tengo aquí en la frontal, quedaría malo. Entonces, esa es la idea, que siempre referencien con respecto a la vista principal, en este caso sería la frontal. Aquí termino de hacer la L, entonces ustedes, pues, a veces les da miedo trazar líneas, pero miren, por ejemplo, aquí lo importante que es tener varias referencias. Aquí hay varias líneas, ¿no es cierto?, que el programa me está mostrando. Ustedes lo pueden hacer allá simplemente proyectando las medidas. Tengo una línea punteada verde en horizontal y una línea punteada verde en vertical. Mire que si se proyectan, prácticamente me está generando la L ahí, con la medida indicada, ¿no es cierto? Ni siquiera tengo que poner yo la medida, sino que con la referencia ya me estoy guiando para que me quede bien. Aquí simplemente, entonces, me valgo de la referencia y ahí terminaría de hacer esa lateral. Listo, miren que lo que les decía, ojo, arriba, en la parte de arriba les va a mostrar desde qué punto, aquí según la frontal, desde este punto de acá que les estoy mostrando, desde esta línea, hacia arriba empieza la parte cilíndrica, ¿cierto? Pero miren que lo estamos viendo recto. Entonces, ojo con esas curvas, con esos cilindros, que siempre confunden un poquito. Siempre que en la circunferencia de frente se ve el círculo, pero si lo ven de, digamos, de lado, siempre se va a ver ese cilindro como un rectángulo. Ahí estamos viendo cómo se vería. Y vamos a hacer la vista superior. Entonces, recuerden, frontal y lateral comparten alturas y frontal y superior comparten los anchos. Es siempre importante referenciar, ustedes lo pueden hacer allá en el papel, es lo siguiente. Aquí en todos los anchos que ustedes tienen acá pueden sacar líneas en vertical, ¿listo? Son proyecciones. Esas proyecciones les van a dar una idea de cuáles son los anchos que tienen que manejar para esa vista superior. ¿Listo? Esas líneas de referencia, porfa, no las hagan duro, las hacen suavecitos, porque esas líneas luego hay que borrarlas. Pero es muy importante porque aquí les está dando la idea del ancho total, ¿no es cierto? Para que les quede igual y que se corresponda con la frontal. Entonces yo voy a trabajar aquí con el ancho, ¿listo? El ancho de esta frontal para hacer la superior. Entonces, la vista superior tiene algo muy particular y es que los anchos los comparte con la frontal, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, obviamente, el ancho me va a dar 30 milímetros. Yo voy a borrar estas líneas para que no se confundan con las otras que voy a hacer. Pero las medidas que van aquí en vertical, ¿listo? Que van aquí en vertical, son estas que les voy a indicar aquí, que están en la lateral, ¿listo? Entonces, en ese caso, este sería en la base, sería la medida máxima, ¿no es cierto? Este sería el ancho y este sería el largo, aquí en esta lateral. Ya que hacia arriba tendríamos esta misma medida que tenemos acá. Si aquí hay 30 en la superior, así en vertical tendríamos 30, ¿cierto? Y aquí, entonces, vemos que la base tiene una forma cuadrada, en el caso de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta línea que hay acá, que es esta línea que hay acá, es esta misma línea que hay en la frontal. ¿Listo? Ahí es donde está la correspondencia de las líneas dentro del plano. Entonces, estas líneas que les voy a marcar acá son las que estamos viendo, entre comillas, en el frente, ¿cierto? Por ejemplo, esta línea es esta línea que estamos viendo acá, este borde, ¿cierto? Entonces, vemos que hay un juego ahí de correspondencia. La idea es que siempre las medidas sean iguales. Ahora, si vemos desde la parte superior, ¿cierto? Vemos que tenemos esta parte de acá que mide 10, ¿cierto? Que es este cilindro, y esta parte de acá que tiene ese agujero, ¿cierto? Que me abre como la pieza ahí hacia el frente. ¿Cómo vamos a identificar las medidas? Si ustedes se guían con esta parte de acá, ¿cierto? Vemos que aquí hay un ancho de 10 y aquí hay un ancho de 20.
¿cierto? Si lo tomo desde el isométrico, entonces sería un segmento hacia el frente que mide 20 milímetros por este lado y hacia atrás este ancho que vamos a tomar aquí de 10 milímetros. Entonces, primero segmentamos esa parte de ahí. Tenemos aquí 10 milímetros en la parte de atrás. ¿Listo? Y cerramos, porque este contorno que estamos viendo desde arriba, esta línea curva, ¿cierto? Esta curva de acá, aquí en este caso, que son estas dos líneas, las estamos viendo como si fueran líneas rectas. ¿Listo? Entonces, lo mismo de los cilindros, ¿cierto? Lo que les explicaba. Aquí en el frente vemos la curva, pero aquí desde la parte superior estamos viendo líneas rectas. Entonces, no se confundan con esas curvas. Aquí en esta vista no se van a ver esa parte así como en forma circular, sino que simplemente son dos líneas rectas. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos más o menos segmentada esa vista superior y vamos a empezar entonces, ojo, a hacer esta parte que está comprendida desde este borde hacia el frente, donde tenemos este agujero. ¿Listo? En la frontal, en el caso del plano americano, perdón, en la superior, tenemos que esta línea de acá me representa el frente de la pieza, ¿listo? Y esta parte de acá, esta línea sería la parte de atrás. Y ustedes lo están viendo desde arriba, ¿cierto? Esta línea sería esta línea de acá. ¿Listo? Y estas líneas que tenemos aquí serían esta línea del frente. Yo ya voy a abrir el agujero para que quede con la misma forma. Entonces, el agujero, ojo, vamos a ver las indicaciones. Y en este caso tenemos que de este borde de acá hacia el centro tenemos 5 milímetros y que el radio, miren que ahí me está marcando el radio de la semicircunferencia es de 10 milímetros. Entonces ustedes dan de cuenta que tienen que hacer lo siguiente. Voy a completar aquí esta línea con una línea de referencia. Y de ahí del centro de la línea, este es el centro, hacia el centro del agujero, que es una semicircunferencia, vamos a tener una distancia de 5 milímetros. Listo. Y el radio, vamos a tomarlo por acá, es de 10 milímetros. Entonces, lo mismo vamos a hacer aquí en esta parte de acá. Primero, vamos a trazar aquí una línea de 5 milímetros. Si ustedes lo están haciendo, por ejemplo, si lo hacen en la hoja milimetrada, cuentan los 5 milímetros y marcarían el punto, no tienen que hacer la línea completa. ¿Listo? Ahí tenemos el centro de la circunferencia de radio 10. ¿Listo? Y aquí no cierra en forma circular. Miren que esta parte viene en forma de círculo, pero aquí sale en forma recta, ¿cierto? Una forma de campana, como lo veíamos aquí en esta parte de acá. Entonces, del centro hacia acá, miren, en horizontal, aquí lo estoy haciendo, voy a tocar el extremo de la circunferencia y voy a bajar en vertical. Miren que ahí me da los 5 milímetros, ¿listo? Que estaban indicando de la distancia del centro hacia el frente. Entonces es la misma altura, en este caso, pues digamos altura entre comillas. Aquí tenemos este mismo ejercicio, vamos hasta el extremo y bajamos los 5 milímetros. Ustedes obviamente allá con el compás no vayan a hacer la circunferencia completa, ¿cierto? A mí en este caso es porque el programa siempre me saca la circunferencia completa. Entonces vamos a borrar las líneas que no necesitamos y vamos a abrir el agujero aquí en esta parte de acá. Listo, vamos a borrar estas líneas que no me sirven y aquí tendríamos las tres vistas, ¿no es cierto? Hasta ahí solo tenemos líneas de contorno, ¿cierto? Son líneas muy sencillas, las que ustedes venían haciendo, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero entonces existen otros tipos de líneas que nos van a ayudar a terminar como de hacer ese plano bien hecho. En este caso vamos a empezar con las líneas invisibles. ¿Listo? Entonces yo por aquí les dibujé el agujero, ¿cierto? En línea punteada. Ojo, cuando lo vemos en la vida real, digamos que eso es, lo hicieron en un material, por ejemplo, en acero. Si yo lo veo, lo vería así, ¿no es cierto?
no vería el agujero, cómo se comporta al interior de esa pieza. Pues digamos que esta pieza es muy sencilla, entonces aquí logramos ver cómo sale el agujero al otro lado, ¿no es cierto? Entonces no hay como tanto problema. Entonces la idea es que con las líneas invisibles, esas líneas punteadas, listo, vamos a poder ver ese objeto, cómo se vería, ¿cierto? En el interior del objeto que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces miren que el agujero, en este caso es cilíndrico, miren que sale con el mismo diámetro, ¿cierto? Aquí al final, aquí entró con una circunferencia de diámetro 10 y aquí sale con una circunferencia de diámetro 10. Esta sería la circunferencia, ¿cierto? De la salida del agujero en la parte de atrás. Entonces, eso mismo lo tenemos que llevar a las vistas. Entonces, estamos viendo que en la frontal nosotros podemos ver el agujero, ¿no es cierto? Estamos viendo que el agujero es ¿qué? Un círculo, ¿cierto? Entonces, si es un círculo, ese agujero tiene forma cilíndrica. Y esa forma cilíndrica la vamos a proyectar. Hagan de cuenta que van a ser las vistas de un agujero, perdón, de un cilindro. Voy a cambiar aquí el tipo de línea. Y ojo, la línea invisible siempre va punteada. Entonces, ¿cómo pasa el agujero según la superior? En que el agujero pasa en este sentido, de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces pasa en este sentido, así en vertical en este caso. Yo solo les estoy marcando como la trayectoria. Hagan de cuenta que pasaron el taladro hacia allá, ¿cierto? Viendo desde arriba. Y simplemente como vamos a proyectar el ancho del agujero, ¿cierto? El ancho está dado por esta circunferencia que es el agujero. Entonces yo proyecto, miren, voy a proyectar aquí el ancho, ¿listo? El ancho del agujero, lo voy a ir por acá con la referencia, y aquí en esta parte de acá, ¿cierto? Que sería la parte que tiene forma de campana, que es donde está el agujero, vamos a dibujar la línea, ¿cierto? Que atraviesa de lado a lado. Lo mismo, entonces el otro extremo de la circunferencia, en este caso eso se llama un cuadrante, vamos a proyectarlo hacia arriba, ¿listo? Y aquí en la parte que corresponde a esa parte de campana, vamos a trazar la línea, ¿listo? Entonces miren que tiene el mismo ancho que tiene el ancho de la circunferencia. Si yo lo mido, voy a medirlo aquí, esto tiene de ancho 20 milímetros, ¿listo? Y si mido el ancho de la circunferencia, aquí, este ancho de aquí hacia acá, tiene también 20, ¿cierto? Y se corresponden en la posición. Miren que si yo proyecto aquí ese ancho, ¿cierto? El ancho del círculo, ahí lo estamos viendo, está exactamente en la misma posición donde estaría en esa superior. ¿Listo? Entonces, lo mismo pasaría en la lateral, ¿ya? En la lateral, el agujero pasa en este sentido, pasa de aquí hacia allá. ¿Listo? Pasa en horizontal. Entonces, lo mismo. En este caso no vamos a pasar el ancho, sino que vamos a pasar el alto de la circunferencia. Entonces, simplemente vengo aquí y trazo las líneas que me van a determinar el ancho del cilindro. ¿Listo? Entonces ahí estoy marcando el ancho del cilindro. Entonces, las líneas invisibles sirven para dibujar, ¿listo? Partes de ese objeto que en ciertas posiciones existen, pero no son visibles. Es decir, por ejemplo, yo aquí el agujero lo veo en la frontal. Estoy viendo ahí que el agujero es circular, pero si yo lo veo desde arriba, la misma superficie del objeto me va a tapar cómo se vería el agujero. Entonces, para indicar que ese agujero pasa por acá, debo dibujarlo con líneas punteadas, indicando que está ahí, pero no lo estamos viendo. Lo mismo pasa en la lateral. Tenemos el agujero aquí en la frontal, ¿no es cierto? Lo estamos viendo, pero en la lateral la superficie del objeto no lo tapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo debo dibujar porque sé que está ahí, ¿cierto? Sé que está ahí. Entonces, proyecto el ancho de ese cilindro, el alto de ese cilindro, para indicar que está ahí,
¿cierto? Ahí simplemente estoy indicando que dentro del cuerpo, de ese cuerpo que estamos viendo ahí, en esa lateral, está pasando algo, ¿cierto? Que no es completamente sólido. Entonces, ahí tenemos como el uso de esas líneas invisibles. A veces se les llama también líneas imaginarias, pero digamos que el nombre imaginario es un poquito erróneo porque no es que estemos imaginando nada, simplemente estamos anotando algo que existe dentro del objeto. ¿Listo? El segundo tipo de línea está dado por las partes de los objetos que son cilíndricas. Esos cilindros tienen unos centros que se llaman ejes de rotación, ¿cierto? Entonces, un eje de rotación simplemente me está diciendo que ahí tenemos un centro, ¿listo? Un centro. Bien. Ese Le centro saqué la carta, listo. determina, ¿cierto? Que, Sí, ahí le digamos, saqué la carta. que puede rotar la pieza sobre Bueno, ese eje. y ahí le saqué la carta. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Que trabaja de 2 de la mañana a 4 de la tarde. Gerson, apague el micrófono, por favor. Uy, Entonces, qué pena. tenemos aquí partes cilíndricas. Listo. Las partes cilíndricas son las siguientes. Aquí tenemos el agujero que es cilíndrico, tenemos el borde que es cilíndrico. Listo. Tenemos aquí en la superior esta parte de acá, que sería la parte de campana que estamos viendo desde arriba, también es cilíndrica. Y esta parte de esta línea superior y el agujero, que son dos cilindros. Listo. Entonces, identificando estas partes, tenemos, cuando vemos la circunferencia de frente, como el caso de esta parte de acá y de este agujero de acá, vamos a marcar, le va a cambiar el color. ¿Listo? Vamos a ponerle otro color. Profe, una pregunta. Sí, ¿cuál? Parecida a la que hizo el compañero. ¿Los que quisieran podrían utilizar el AutoCAD para hacer los ejercicios o es obligatoriamente en el blog? No, si tienen AutoCAD y lo quieren hacer ahí, lo pueden hacer ahí, pues no hay problema. ¿Listo? Listo, de una, profe, gracias. Entonces, tenemos marcas de centro. Cuando tenemos la circunferencia viéndonos de frente, en el caso de acá y en el caso de acá, vamos a marcar en el centro de la circunferencia una cruz, ¿listo? Y vamos a proyectar de esa cruz los 4 extremos. Vamos a intentar sobresalir de esa circunferencia. ¿Listo? Ahí tenemos las marcas de centro. Están ubicadas donde vemos la circunferencia. En este caso estamos viendo las circunferencias acá. En el caso de ver esos cilindros en una posición que no nos permita ver el círculo, entonces vamos a marcar la línea de centro. Yo les voy a poner por acá la línea de centro porque por el tamaño del plano que estoy manejando no me deja, digamos, visualizar bien el tipo de línea, ¿cierto? Entonces, la línea de centro es así como les voy a mostrar. Tiene aquí un tramo pequeño, ¿no es cierto? Y hacia los extremos tiene dos extremos largos, ¿cierto? Entonces es línea larga, línea corta y línea larga. Esa es la línea de centro. La línea de centro entonces va aquí en las partes cilíndricas, ¿cierto? Que estamos viendo en otra posición que no nos muestran la circunferencia. En este caso, aquí sería un centro, ¿cierto? Ahí estamos marcando el centro. El otro centro estaría en esta posición de acá. Listo. Y nos faltó una línea invisible por hacer. Entonces, antes de continuar, voy a hacer la línea invisible. Entonces, este agujero que tenemos acá, listo. Ese agujero en la lateral no lo puedo ver porque aquí la L me lo está tapando, ¿cierto? Entonces, para hacer ese agujero, yo puedo medir la distancia que hay de el borde hacia la circunferencia y me dice que tiene 5 milímetros. A cambiarle otra vez el color a esto para que quede igual con las otras. Y aquí vamos a marcar 5 milímetros de este borde hacia el frente, ¿listo? Y abajo hacia acá. Ahí tendríamos ya marcado, ¿cierto? El espacio que corresponde al agujero que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, ese agujero, si ustedes lo están viendo en la superior,
ese agujero también debe llevar marcas de centro. Entonces aquí en la parte inferior, aquí en el centro de estas dos líneas iría el agujero circular cilíndrico y ahí vamos a poner aquí una línea de centro. Vamos a marcarla aquí otra vez en anaranjado para que queden todas iguales. ¿Listo? Entonces, línea de centro la vamos a marcar aquí en anaranjado. Y tenemos que como aquí el centro no está dado entre esta línea y esta, ¿cierto? Sino que está corrido hacia adelante. Entonces, el centro ya sabemos que de aquí hacia acá, el radio de la circunferencia era de 10, entonces voy a marcar los 10 milímetros y voy a trazar con línea de centro. Vamos a trazarlo con línea de centro, ponerlo aquí en anaranjado. Voy a marcar el centro de aquí hacia abajo. Ahí no se, digamos que no se diferencia el tipo de línea, no porque no tenga la propiedad, pues los que vayan a trabajar en AutoCAD, sino porque son unos tramos de líneas estándar. Entonces, digamos que este tramo de línea, ¿cierto? Tiene una medida específica y este tramo de línea tiene una línea específica por el estándar. Entonces, la línea que dibujo aquí es más cortica, solo me dibuja la línea que tenemos aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, es por eso, pero siempre se debe hacer línea larga, línea corta y línea larga para indicar los centros. Entonces, miren que aquí tenemos el cilindro visto desde el lado y tenemos un centro. En esta posición de acá, tenemos un cilindro visto de lado y tenemos el centro marcado. Aquí tenemos el cilindro. Hola. Una pregunta. ¿Cuántos milímetros sobresale las líneas de centro por fuera del centro? Pues es muy relativo al trabajo que se esté haciendo, ¿no es cierto? Porque hay piezas que son grandes y hay otras que son muy pequeñas. Generalmente, mínimo 5 milímetros. Máximo, póngale 1 centímetro. Tampoco puede ser muy largo porque entonces ya quedaría como una proyección demasiado larga y se puede confundir con otros tipos de línea. La idea es como, o sea, organizar el plano de manera que estas líneas que vamos a hacer acá no vayan a interferir con las líneas de cota que vamos a hacer más adelante, ¿cierto? Porque ese plano se va a llenar de líneas. Entonces, en la medida que empecemos a utilizar todas las líneas, lo ideal es empezarlas a organizar, ¿cierto? Entonces, que sobresalga máximo 1 centímetro del cuerpo del objeto, ¿no es cierto? Mínimo 5 milímetros como para dar la proyección. Lo mismo pues en las marcas de centro, aquí también estamos viendo. Vamos a ver en el programa cuánto le está dando, porque él tiene un estándar. En que aquí en este caso tiene 3.5 milímetros la proyección, listo. Pero 3.5 a veces es un poquito difícil sacarlo con la regla, entonces lo pueden sacar 5 milímetros. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ahí tenemos prácticamente completo el plano con todas las líneas que irían para los objetos, ¿cierto? Tenemos líneas de centro, líneas invisibles y líneas de contorno. Nos hace falta entonces indicar las medidas. Aquí en el isométrico que tengo de ejemplo están medidas, ¿no es cierto? Me está indicando la medida de cada parte del objeto. Resulta que esto que tenemos aquí es muy práctico para casos de dibujo técnico, ¿no es cierto? Entonces, ustedes generalmente encuentran los ejercicios con los isométricos acompañados de estas medidas. Esas medidas se llaman cotas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las cotas son estos cajoncitos que vemos aquí que tienen las medidas. Esas cotas tienen unas reglas para ser dibujadas, ¿cierto? Yo aquí en AutoCAD, pues obviamente él tiene un asistente de cotas, pero si lo va a hacer a mano, vamos a ver cómo dibujamos una cota, ¿no es cierto? Entonces, primero, las cotas generalmente, cuando ustedes hacen un plano, el plano está compuesto por el isométrico y 3 vistas, ¿no es cierto? En el caso de que lado izquierdo y derecho difieran mucho, tendría aquí la otra lateral. Este no es el caso. Entonces, tenemos aquí esta vista en isométrico y las 3 vistas que generalmente dibujamos. Y adicional a eso tenemos las líneas de cota. Pero las líneas de cota no se ponen, ¿listo? No se ponen en el isométrico, sino que se deben de poner en las vistas. Esas vistas son las que se deben acotar. Entonces, en este caso, vamos a hacer las cotas de otro color. Voy a escoger aquí
este color azul y vamos a hacer las cotas de otro color. Ojo, la idea es diferenciar los tipos de línea. En este caso, no sé si a ustedes les pasó cuando trabajábamos con los ejercicios normales, pasa lo que pasa con este isométrico que tenemos acá. Miren que las líneas de contorno tienen el mismo color que las cotas, ¿cierto? Entonces a veces puede generar confusión. Alguna vez, mejor dicho, muchas veces me han preguntado, ¿cuánto mide esto de aquí para acá? Pero no es porque vayan a dibujar la cota, sino que piensan que esto es una extensión del objeto. Y resulta que no. Eso simplemente es la indicación de la medida. Entonces, primordial, ojo, cuando estén trabajando, diferencian el color de la línea de contorno con la línea de cota para no generar ese tipo de confusiones, ¿no es cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, si lo van a hacer a mano, pueden hacer las líneas de contorno normal con un lápiz negro, ¿no es cierto? Pero las cotas las pueden dibujar con un lapicero, un color rojo, por ejemplo, verde o un color distinto para que no se confundan las líneas. En este caso, de las líneas invisibles, no tendrían que cambiar de lápiz porque la misma notación de la línea punteada les permite hacer una diferenciación. En el caso de las líneas de centro, pues también hay una diferenciación, pero entre cotas y líneas de contorno sí debe haber un elemento diferenciador. En este caso, lo vamos a hacer con un color. Entonces, primer paso, ojo, las cotas siempre deben de ir marcando qué distancia voy a tomar. Entonces, digamos que va a medir la altura de esta línea. Listo, nosotros sabemos que esa línea mide 40. Entonces, el 40 va a estar representado en estas proyecciones. Primero vamos a hacer estas líneas que se llaman líneas auxiliares. Entonces, es una línea que prolonga, listo, la medida, está proyectando la medida en la cual, ¿cierto?, está descrita esa longitud. Entonces aquí vamos a poner esa línea auxiliar, como mínimo debe tener 1 centímetro. Aquí les voy a poner 10 milímetros, ¿listo? ¿Y dónde debería ir la otra línea auxiliar? Aquí en el extremo, vean. Entonces voy desde la parte superior y voy a ir aquí a la parte inferior y voy a poner otra línea auxiliar, ¿listo? Entonces, el segmento que hay entre la línea superior y la inferior es la longitud que está tomando esa cota para medir, ¿cierto? Entonces, se llaman líneas auxiliares, estas líneas auxiliares que tenemos aquí. Luego, vamos a hacer la línea de cota. Entonces, la línea de cota va en el mismo sentido que va esta línea que estamos midiendo. En este caso, iría en vertical. Listo, siempre en el mismo sentido de la medida que estamos tomando. Luego, entonces, esa línea, que se llama línea de cota, debe estar a 7 milímetros de la línea del objeto. Entonces, la línea de cota va en la misma dirección que la medida que estoy tomando, en este caso, esta línea, ¿cierto? Y la distancia de esta línea que acabo de hacer, que se llama línea de cota, con respecto al objeto, que sería esta línea de acá, debe de haber 7 milímetros. ¿Listo? Entonces, entre este punto y este debe haber 7 milímetros. ¿Listo? Como mínimo. De ahí para allá se pueden extender más, pero la idea es que no se vayan muy lejos porque las cotas deben estar cerquita del objeto. En el caso de esta medida que va en otra posición, entonces 10 milímetros aquí, voy a medir 10 milímetros aquí, listo. Y voy a hacer la línea de cota, voy a marcar los 7 milímetros y hago la línea de cota por acá, listo. Ahí todavía no estoy indicando la medida, simplemente estoy mostrando de dónde a dónde estoy midiendo, ¿ya? Y se viene la cifra de cota, que obviamente sería la medida escrita. En este caso, por acá tenemos 40. Esperen un momentico mientras carga aquí el asistente de texto. Ahí tenemos el texto ubicado aquí en el centro de la cota, que me lo deje mover, listo, ahí me lo dejo mover. Y tenemos estas de los extremos. Aquí tenemos este extremo de acá y este extremo de acá, son las líneas auxiliares, línea de cota y cifra de cota. Esos tres elementos me conforman una cota completa. En este caso aquí tenemos línea auxiliar y línea de cota. Y en el centro pondríamos
la cifra de la cota, ¿cierto? Que es la que marca la longitud, en este caso serían 10 milímetros. ¿Listo? Entonces, miren cómo se hacen las cotas. En el caso, digamos, de tener varias cotas, que es lo más común, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entonces, yo lo voy a hacer aquí con el asistente para demorarme menos. Entonces, esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta para acotar. Primero, que la gente generalmente está acostumbrada a ver los planos de la misma manera que lee un libro. Entonces, nosotros leemos siempre en sentido de izquierda a derecha. Entonces, poner siempre las medidas más importantes al lado izquierdo, ¿listo? Y empezar a poner las otras medidas en el lado derecho, pero tener la mayor cantidad de cotas en ese lado izquierdo para que la lectura sea más ágil. Entonces, vamos a empezar de aquí del lado izquierdo hacia allá. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Ojo, aquí tendríamos la primera cota que sería esta medida general. ¿Listo? Tiene 40 milímetros. Pero dentro de ese objeto tenemos más alturas. Entonces, otra altura que debemos marcar. Entonces sería esta altura que tenemos de aquí hacia acá, ¿cierto? Esta altura la va a marcar por acá. Ojo, no puedo venir y acotar dentro del objeto. No puedo dejar esa cota de 30 dentro del objeto. En lo posible, no se deben de pasar cotas sobre el objeto. Listo, tampoco puedo hacer esto, cruzar la cota, ¿listo? Sobre la de 40 que ya tenía. Principalmente por varios motivos. Primero, porque ahí estoy partiendo esa cota y puede hacer que hayan errores de comprensión. Y segundo, porque existe una jerarquía. Ese 40 me está representando la medida general de la altura y este 30 sería un segmento de esa altura. Entonces, este 30 en lo posible lo deben de tener dentro de ese 40 para que esté incluido. ¿Listo? Entonces tenemos esta medida que es la general y dentro de esa general tenemos la medida de 30 que es un segmento, una porción de la general. Con estas dos cotas, entonces ya me da para comprender que este espacio que falta aquí, ¿no es cierto? Sería de 10 milímetros, no tienen que llenar eso de cotas por llenarlo, ¿cierto? Se supone que estos planos son para ingenieros, entonces cualquier ingeniero, digamos que está en la capacidad de saber que este espacio que hay de aquí a acá mediría 10 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, esta es una manera de acotar. La otra es la siguiente. Entonces, ustedes pueden tener la medida de aquí para acá, ¿cierto? Ese 30 y acotar el otro segmento que hace falta, que sería este, ¿cierto? Ya no tengo el 40 diciéndome cuánto mide ese espacio, entonces aquí sí lo tendría que acotar. Y ojo, este 10 no puede estar ni más hacia la izquierda ni más hacia la derecha que la cota de 30, tiene que estar exactamente alineado. ¿Listo? Entonces, en este orden lo debemos hacer. Listo. Tenemos las dos medidas segmentadas, 30 y 10. Ya sabemos que la altura es de 40, pero deben estar alineadas. Listo. Porque la idea es que el plano esté muy organizado. Otra regla que deben de tener en cuenta, ojo, no se pueden acotar líneas invisibles. Yo no puedo venir aquí y acotar el agujero acá. Listo, queda malo. No, nunca vayan a acotar estas medidas. ¿Listo? Entonces busquen la manera de cómo lo van a acotar, pero no me vayan a hacer esa cota con líneas invisibles. ¿Listo? Otra cosa a tener en cuenta es que dentro del espacio que hay aquí entre las vistas, no deben de haber cotas y no se deben de repetir medidas. O sea, cotas, por ejemplo, esta altura de acá, nosotros ya sabemos que ahí mide 40, yo no puedo venir aquí y en la frontal venir y acotar nuevamente la altura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso puede generar confusiones. Si yo aquí ya sé que esto tiene 40, ¿para qué vuelvo y lo marco acá? ¿Cierto? Entonces la idea es, las medidas no se deben de repetir. En esa medida, ojo, eso es lo que me refiero, no es que esté 30 aquí y aquí me dé 30, ¿cierto? Y entonces porque las medidas son iguales, no lo puedo volver a poner, no, me estoy refiriendo es, por ejemplo, en este caso que estoy midiendo la misma altura, entonces esa misma altura no la puedo repetir varias veces. Entonces vamos a seguir. Pero entonces, ¿cómo se acotaría el círculo? Ya les voy a mostrar, listo.
Estoy acotando cada elemento. Entonces ya les voy a mostrar cómo se harían las circunferencias. Voy a acotar entonces las otras medidas por ahora y vamos a ir en orden. ¿Listo? Entonces voy a acotar, por acá yo puedo acotar esta base. Listo, aquí tendríamos 30 milímetros. Y ojo porque si yo acoto de aquí para acá, miren que también me da 30. Listo. Pero no es el mismo 30. El 30 de la frontal sería el ancho de la figura y el 30 de la lateral sería el largo de la figura. Entonces, en esa medida sí se puede poner porque son porciones del objeto diferentes. Yo aquí lo voy a hacer segmentado porque digamos que es lo más conveniente para reconocer cómo está, digamos, segmentado ese objeto ahí. Entonces tenemos la medida de 5, 20 y 5, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos esas tres cotas indicando el ancho general de 30. La idea es hacerlo lo más específico posible. ¿Listo? Por acá tendríamos una altura de 10, que esta sí no la vamos a repetir, ¿cierto? Ah, bueno, sí está repetida aquí. Es la misma altura, entonces no la voy a poner. Y ahora sí vamos a acotar los círculos, ¿listo? Entonces cuando tenemos circunferencias hay dos maneras. Una con el diámetro y otra con el radio. Entonces van de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer aquí con el asistente. Entonces con el radio, ojo, desde el centro va a partir una línea. ¿Listo? Miren que es una proyección desde el centro. Ahí estoy marcando el radio. Y está compuesto del centro, ¿cierto? Se proyecta una línea y hay una flecha indicando que se está midiendo el radio de esta circunferencia, por eso la señala, ¿cierto? Esa flecha señala la circunferencia que está acotando. Y finalmente, en la cifra de cota, tenemos que hay un R10, es decir, radio 10. Lo más conveniente es que siempre pongan la notación de que es un radio. ¿Listo? Que pongan la R. En este caso de acá, que tenemos el isométrico, tenemos el radio representado aquí desde el centro hacia el extremo, por eso sé que es un radio, pero a veces se puede confundir. ¿Listo? En este caso tendríamos el radio, si lo fuera a acotar con el diámetro, entonces miren que ya la línea está atravesando completamente esa circunferencia. ¿Listo? Ya tenemos dos flechas que me están señalando ese ancho, ¿no es cierto? Pero que señalan de todas maneras la circunferencia. Y tenemos un elemento de anotación que me indica que es un diámetro. Siempre que ustedes vean un círculo, ¿listo? En una cota, un círculo atravesado con una línea diagonal, quiere decir que esa medida es un diámetro. ¿Listo? Entonces, yo aquí solo voy a dejar una, voy a dejar la del diámetro y vamos a acotar el radio de la circunferencia del extremo, del borde. Entonces, lo voy a sacar aquí con radio y ahí tenemos los 15 milímetros. Miren que parte desde el centro y la flecha indica que está señalando esta circunferencia de acá. Ojo, muy importante también tener en cuenta que para yo poder hacer este elemento, ¿cierto? Esta figura, es indispensable conocer en qué posición está el centro. Entonces yo aquí el centro sí lo veo, digamos que alineado con todo el eje central de la pieza, ¿cierto? Pero aquí en altura tendría que determinar en qué posición está. Entonces con la cota voy a marcar esa altura de 15 milímetros, ¿no es cierto? De este borde al centro hay 15 milímetros para poder comprender en qué posición está. Aquí ya nos quedan muy poquitas medidas por determinar. Simplemente nos haría falta esta de aquí, de este ancho, ¿cierto? Este 10. Tendríamos la distancia que hay de este borde al centro, de 15 milímetros, ¿cierto? Como nosotros aquí ya sabemos que tiene 30 milímetros, entonces ya sabemos que lo que resta serían simplemente 5 milímetros, ¿cierto? Y nuevamente acotamos esta semicircunferencia con un radio. Entonces el radio lo vamos a sacar igual del centro hacia afuera, vamos a sacar la cota y ahí tendríamos todas nuestras medidas
digamos que las medidas necesarias para comprender ese objeto. ¿Listo? Entonces, muy importante que esas cotas no se superpongan tampoco al objeto. Entonces yo las voy a enviar hacia atrás, o sea, enviarlas detrás, ¿listo? Para que prevalezca siempre la línea de contorno. Miren que ahí me habían quedado unas líneas azules sobre las líneas de contorno. Entonces la idea es que esa línea de contorno esté como jerárquicamente por encima de las demás, ¿cierto? Mostrando que ese es el contorno de la figura. Ahí tenemos los 3 tipos de líneas que íbamos a ver en la clase de hoy. Falta uno que es muy importante, pero que solo sirve para ejercicios de corte, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de corte aquí rápidamente, ¿listo? Entonces tenemos aquí ya para qué sirven cada una de las líneas. Líneas invisibles para marcar partes del objeto que existen pero que no vemos, en el caso del agujero, ¿cierto? Ese agujero que está dentro del objeto. Tenemos las líneas de centro marcando las partes cilíndricas. Ojo que eso tiene un fin práctico. Si yo solo observo esta vista y veo estas 2 líneas, ese agujero podría ser prismático, podría ser piramidal, podría ser de muchas formas, ¿no es cierto? Pero al indicar que esto tiene un centro, un eje de rotación, quiere decir que es cilíndrico. Esa es como la mayor o la principal razón por la que se pone la línea de centro. Y tenemos las líneas de cota, listo, que me están indicando las medidas del objeto. Ahora vamos a pasar con las líneas de corte, listo. Entonces, un ejercicio de corte, hagan de cuenta que ustedes van a coger el objeto y lo van a cortar en una sección. Puede ser un cuarto de objeto, puede ser la mitad del objeto, puede ser un pedacito del objeto, pero la idea es que el corte nos va a ayudar a comprender cómo se comportan ciertas partes de ese mismo objeto dentro de esa pieza. En este caso, vamos a ver los agujeros. Como esta figura es relativamente sencilla, pues no habría que hacer un plano de corte, pero de todas maneras yo lo hice para mostrar cómo se vería, ¿cierto? En el caso de tener una figura mucho más compleja con conductos en el interior y otros detalles, por ejemplo, para ensambles, es muy importante hacer ese plano de corte en el sentido que, como por regla no podemos acotar líneas invisibles, al hacer un corte, entonces estas líneas que tenemos aquí punteadas, ¿cierto? Las estamos haciendo que visibles dentro del plano, entonces ya las podríamos acotar y ese plano de corte siempre es un plano auxiliar al otro plano que habíamos hecho anteriormente. Entonces hagan de cuenta que aquí en este isométrico que está completo, en esta línea anaranjada, por acá, va a pasar un bisturí, un cuchillo, lo que ustedes quieran, listo, una herramienta de corte. Esa herramienta de corte va a pasar desde aquí arriba y va a bajar, tan, y me va a separar ese objeto en 2 partes, ¿no es cierto? Una parte derecha y una parte izquierda. Yo me voy a quedar con la parte derecha, listo, y me va a quedar en este sentido, ¿no es cierto? Ahí la estamos viendo, aquí me falta una línea, la voy a hacer por acá, listo. Entonces ahí tenemos el objeto, ¿cierto? Está partido a la mitad. Y ese corte está representado, en este caso siempre está representado por un punto de inicio y un punto final. En este caso yo los marqué como punto A y punto B. Entonces el corte que vamos a hacer es el corte de la sección A a la sección B. ¿Listo? Entonces empieza en el punto A, baja por acá, ¿cierto? Y termina por acá en el punto B. Miren que aquí, ¿cierto? Toda la superficie que estuvo en contacto con el bisturí tiene un color anaranjado, se los marqué de un color distinto para que vean por dónde pasó el bisturí, ¿no es cierto? Y también tiene este sombreado. Ojo, eso no quiere decir que sea una sombra. Eso lo que está indicando es que fue una superficie que estuvo en contacto con la herramienta de corte. Entonces, estas líneas en diagonal se llaman achurado de corte y son líneas a 45 grados con una distancia de 5 milímetros entre cada una. En el caso de AutoCAD, ese patrón se llama ANSI 131. Entonces, es digamos que una medida estándar, ¿cierto?
Entonces, todas las líneas están a 45 grados y hay una distancia de 5 milímetros entre cada una de las líneas. En el plano, entonces, se va a hacer lo siguiente. Tenemos una vista principal, que es esta que tenemos aquí en la superior. Ustedes podrían escoger frontal, lateral, la que quieran, ¿cierto? Dependiendo del sentido en el que va el corte. Entonces, yo aquí escogí la superior, que es la vista principal. Miren que está completa, ¿cierto? Siempre se dibuja completa, pero se indica por dónde va a pasar el corte. Entonces aquí tenemos la línea de corte. Listo, miren que es muy similar a la línea de centro, solo que esta es tramo, punto, tramo. Entonces tenemos la línea de corte pasando por acá. Y estas líneas, que son las auxiliares del corte, listo, me están representando hacia qué lado removí el material. O sea que el lado izquierdo de la pieza fue la que removí. Y aquí tenemos el punto A y el punto B. Donde aquí vemos el corte en las vistas auxiliares del corte. En este caso sería la frontal. Aquí dibujaríamos la frontal a la mitad, ¿no es cierto? Que le hace falta la otra parte que iba hacia la izquierda. Y aquí en la lateral, entonces, ¿qué pasa? Miren que las líneas que teníamos antes, que eran líneas invisibles, líneas punteadas, ya las estamos viendo como líneas de contorno. ¿Listo? Y se comporta en el mismo sentido que vemos el isométrico. Miren que aquí, esta L que tenemos aquí pequeñita, ¿cierto? Esa L que tiene el achurado, aquí también la vemos la L pequeñita con el achurado. Y el rectángulo, listo, que tenemos en la parte superior, este rectángulo que estamos viendo acá, con el achurado. Entonces, aquí me está representando que en esa lateral, esta superficie fue la que estuvo en contacto con la herramienta de corte, ¿cierto? Y esto que tenemos aquí es la superficie del agujero, ¿listo? Entonces, digamos que si yo se los fuera a marcar aquí, esta línea de acá y esta línea de acá deberían ser anaranjadas, pues las que tuvieron contacto con esa línea de corte, pero lo que estamos viendo aquí en blanco son estas líneas de acá de los agujeros que no tuvieron contacto con esa herramienta de corte, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este plano nos ayuda a comprender mejor el plano que tenemos acá. No siempre hay que hacerlo. En este caso no había necesidad porque esa figura ni siquiera nos impide acotar el agujero que tenemos acá. Pero es importante que lo tengan en cuenta en el caso de tener figuras o piezas que tengan más detalle. De todas maneras, el tema de corte lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Con ejercicios un poquito más complejos. Entonces, ustedes tienen que hacer, aparte de la maqueta, ¿no es cierto? Para dentro de 8 días, yo les envié 2 archivos en PDF, que son 2 isométricos, tienen sus medidas. Le van a hacer el plano como lo ven acá, ¿listo? Vamos a hacer simplemente las vistas con las líneas invisibles, líneas de centro y líneas de contorno. Entonces, el que lo quiera hacer y tenga AutoCAD, lo puede hacer en AutoCAD. El que no tenga AutoCAD, lo hace en las hojas milimetradas como hemos venido trabajando. ¿Listo? Para eso, entonces, tienen toda esta semana para hacerlo. Y hay unas vistas que les envié. El archivo se llama 4.jpg. A ese simplemente dibujan esas vistas como están ahí. Esas vistas tienen las cuadrículas adentro, ¿listo? Esas cuadrículas, recuerden que son de 1 centímetro, dibujan esas mismas vistas y les ponen nomás las cotas, ¿listo? Es acotar ese dibujo y esa es la actividad que tendrían que hacer, las 3 vistas de esos 3 elementos, acotar y ponerle las líneas y ya, ¿listo? Profe, ahí dice dibujo modelo 1 y dibujo modelo 2. Realizarles pues las vistas, acotar y dibujar las líneas invisibles. Ujú. Y dice finalmente acotar las vistas de la imagen 4. Pero yo viendo, espere, profe, la imagen 4. Es la que tiene Ya. vistas de colores. Sí, ya. Pero ¿Listo? entonces las otras que usted nos mandó, que es líneas 3, líneas 4, líneas 1, líneas 2, líneas 5, solamente como para Sí, es un ejemplo. ejemplo. Ujú. Listo. Listo.
Ahí ustedes van a ver pues cómo se va conformando el plano con cada una de las líneas, listo, pero esa no lo tienen que hacer. Ustedes, si esperen, yo dejo de compartir para acá un momentico. Profe, Entonces, ¿y por dónde se las enviamos? ¿Usted va a habilitar, digamos, que el curso en el TDA virtual o al correo? no, porfa, al correo, porque es que eso con esa plataforma a veces es más complicado. Ustedes simplemente le toman una foto o lo escanean y me envían eso al correo, listo. Y lo mismo con el carrito, le toman una foto y me lo envían, porfa. O a la maqueta que estén haciendo, pues. Listo, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿la grabación usted la comparte esta semana o es de las grabaciones de esos? Pero, ojo, yo sé que en este, pues en principio, como yo estoy haciendo aquí las cosas prácticamente solo, es, ustedes ya cuando lo van a hacer allá, pues se van a asustar un poquito, ¿no es cierto? Pero la idea es que no se preocupen por eso. Yo les envío esos ejercicios para que practiquen, ¿cierto? De todas maneras tengo que sacar una nota, pero dentro de 8 días hacemos un ejercicio de retroalimentación para que vean de pronto en qué fallaron. Obviamente es distinta la dinámica porque pues en el salón ustedes hacían los ejercicios y yo en ese mismo momento les podía corregir lo que estaban haciendo. Entonces, la idea es simplemente inténtenlo hacer lo mejor que lo puedan hacer, ¿no es cierto? Apliquen como lo que vieron en el video, pueden ver otros videos en internet, no hay problema, ustedes saben que en internet hay mucha información, hay guías, manuales, lo que ustedes quieran, para poder realizar, digamos que esos tipos de línea, ¿no es cierto? Entonces, intenten hacerlo bien. De todas maneras, esto pues, digamos que se gana la habilidad de hacer bien los planos practicando. En la medida que ustedes vayan practicando más, pues van a comprender mejor lo que están haciendo. Entonces, tampoco se preocupen porque van a sacar mala nota, sino que preocúpense por alcanzar como el conocimiento de lo que se les está planteando. Listo. Entonces, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. Listo. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar por WhatsApp o por el correo. Yo estoy pendiente y ya nos vemos dentro de 8 días. Listo. Profe, yo me Gracias, puse a llorar profe. haciendo ese carro. ¿Cómo? Yo me puse a llorar haciendo ese carro. ¿Pero por qué se puso a llorar? Me tocó hacerlo 2 veces. El frente no me daba y me tocó volverlo a hacer. Muy bueno. Ahí practicó 2 veces la hecha del carro. Ay. Y ojo, esas líneas invisibles que yo me he dado cuenta que a ustedes les da pereza hacerlos con la regla. ¿Listo? Entonces, esas líneas invisibles, líneas de centro y todas esas líneas se deben hacer con las reglas, porque ahí no eso les queda como un reguero de hormigas. Entonces, ese plano no queda con líneas invisibles, sino que le están metiendo las hormigas por los huequitos a la figura. ¿Listo? Entonces, ojo, lo hacen bien derecho. ¿Listo? Entonces, no siendo más, nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Si tienen dudas, ya saben, me preguntan. ¿Listo? Entonces, cuídense, yo a montar esto lo más rápido que pueda y ya, entonces nos vemos, listo.